¿Cómo están? Buenas noches, queridos hermanos. Disculpen la demora. ¿Podemos empezar entonces ya? ¿Sí? Adelante, sí. A ver, empezamos como siempre con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy día vamos a tocar el tema, la oración en la tribulación. Y vamos a tratar de que este tema nos ayude a ser más fieles al Señor y también a la luz de la fe iluminar las circunstancias personales que cada uno de nosotros de distintas maneras estamos viviendo, y especialmente en este contexto que está marcando estos meses desde ya el 2020 con el inicio de la pandemia y en medio de este proceso, diríamos, electoral que estamos viviendo en el Perú, y que nosotros hemos mencionado varias veces, que estos dos eventos son pruebas para nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y siempre es la oración la que nos va a ayudar en la tribulación. ¿Y por qué decimos eso? Porque así el Señor nos enseñó. Entonces, tal vez lo primero que habría que clarificar es qué es esta tribulación, porque de alguna manera la idea de la oración la conocemos, tenemos alguna experiencia, creo todos nosotros, de hacer oración, y también creo que todos, una persona ya que llega a la edad adulta, ha tenido varias experiencias de tribulación. Y entonces, ¿qué es una tribulación? En primer lugar, les voy a dar una definición más o menos de diccionario. Entonces, la tribulación es una aflicción, algo que nos aflige, una pena, una congoja, que se esté experimentando o se ha tenido en el pasado, y que de alguna manera se considera algo negativo que uno hubiese querido evitar. No es algo que nos agrade, no es algo que nosotros buscamos, es algo que sobreviene y nos turba. Hace de alguna manera referencia a hechos exteriores, pero también produce un sufrimiento interno, un dolor, de alguna manera conmoción, angustia. Y generalmente la tribulación afecta nuestra razón, nubla nuestra razón. Hemos estado justamente viendo el día de hoy, y ya desde el día lunes, estos pasajes de las
Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y justamente hoy San Pablo nos dice en este pasaje que hemos contemplado, que corresponde al capítulo 3, versículos 15 siguientes y salteados, dice: hermanos, hasta hoy cada vez que los israelitas leen los libros de Moisés, un velo cubre sus mentes. Es decir, nosotros no entendemos las cosas que nos pasan, más circunstancias como una tribulación, porque hay un velo que nos impide ver. Y ese velo es la falta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista y entonces nosotros, consecuencia del pecado, de nuestras pasiones humanas, no nos dejamos mover por el Espíritu Santo, por el amor de Dios, que nos permite ver más cosas, y entonces quedamos como en un velo. Y por eso es que San Pablo dirá a continuación: el Señor del que se habla es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros todos que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen, con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es espíritu. Por esto, encargados de este servicio por la misericordia de Dios, no nos acobardamos. Porque lo que ocurre en la tribulación es que uno tiene miedo, uno tiene temor. Son las pasiones, diríamos, que se desordenan ante esa circunstancia negativa. Y probablemente muchos de nosotros, en medio de los resultados de esta segunda vuelta y cómo están las cosas en la vida presente y las perspectivas que aparecen a futuro, uno puede estar atribulado. Miren qué ha ocurrido en este 9 de junio. En este 9 de junio, es decir, ayer, han ocurrido varios hechos. Uno es que se ha admitido un habeas corpus para Abimael Guzmán. Además, un juez en Huancavelica ha aceptado también un habeas corpus por Vladimir Cerrón. Además, los conteos de la OMPE han creado confusión y eso se ha complementado con otras noticias que hemos recibido hoy. Resulta que la candidata que está disputando la segunda vuelta, un fiscal, el fiscal a cargo de este proceso, que es investigación que se ha iniciado, pide prisión preventiva. Simultáneamente el dólar sube, la situación económica se afecta y partidarios de uno y otro de los candidatos se encrespan, salen los reclamos, hay esta discusión de las actas. Entonces diríamos, en pocas palabras, hay un ambiente enrarecido que produce mucha división, que hay mucho encono, mucho apasionamiento. Claro, uno podría decir, bueno, pero para mí esa no es la tribulación. Para mí la tribulación es qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con
la salud, qué va a pasar con la pandemia. Pero diríamos, podríamos señalar, sin exagerar, que hay algunos motivos para la tribulación en muchas personas. De otro lado, el Evangelio según San Mateo, como sabemos, capítulo 24, versículo 22, habla el mismo Señor que al final de los tiempos va a haber una gran tribulación. Dice este pasaje que esta gran tribulación no durará mucho, porque si es que en aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna persona se salvaría. O sea, la tribulación es algo, diríamos, que produce mucha confusión. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que uno tiene que pedir que se acorten las tribulaciones. Porque las tribulaciones son estados muy duros. Entonces, diríamos eso en relación a la tribulación. La oración. Nosotros hemos hablado en 2, 3 ocasiones de la oración. Recuerdo una que hemos hablado de la oración con nuestra madre, el rosario. Hemos hablado también de la oración con Jesús, de la liturgia, que es la oración con Jesús. Y decíamos que Jesús es la oración. La oración no es algo, la oración es la persona de Jesucristo. Es el diálogo con Dios. Y Jesucristo, que es la palabra, se dirige y crea, y por la palabra nosotros somos hechos, somos creados, pero esa palabra ha hablado en nuestro lenguaje y esa palabra se dirige a nosotros, nos acompaña, pero esa palabra a su vez ha ascendido al cielo, está sentado a la derecha del Padre y esa palabra, ese diálogo no se ha cortado y esa palabra, Jesucristo ascendido, ora por nosotros para la efusión perenne del Espíritu Santo, que necesitamos para que nosotros no estemos justamente, como decía San Pablo, cubiertos con un velo, sino que podamos descubrir la presencia del Señor y entonces vemos que la oración es fundamental. Pero el Señor, es tan importante el tema de la tribulación que los evangelios nos hablan de alguna manera como está en el flyer, en el afiche de esta charla, de este tema de hoy día. Se nos habla justamente, se nos pone la imagen de Jesús en Getsemaní. Y voy a rápidamente leer algunos versículos sobre este momento, que está referido en Mateo, capítulo 26, del 36 al 46, también en Marcos, capítulo 14, del 32 al 42. Se los menciono para que ustedes los puedan ver con calma después. Lucas, capítulo 22, 19 al 46, y también está en el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Y bueno, Mateo, ¿qué dice? Están en la última cena, están en el cenáculo y salen. Salen del cenáculo y salen de la ciudad. La ciudad implica, diríamos, el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo es el lugar, significado, el mar, en las escrituras,
es donde reina el príncipe de este mundo. Entonces ellos están en el cenáculo, ya Judas ha salido, ya ellos se han turbado ante la noticia de que uno de ellos lo va a traicionar. Pedro ya se le ha dicho que va a negar al maestro, y entonces salen de ese espacio y se van a un huerto, a Getsemaní, a los olivos, mencionan los evangelios. Entonces dice, siguiendo a Mateo, y cuando hubieron cantado el himno, salmos, salen al monte de los olivos, al lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino luego a sus discípulos y los halló dormidos, y dijo a Pedro, así que no han podido velar conmigo una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, repitiendo las mismas palabras, Padre, si no puedo pasar de mí este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y otra vez fue y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos de aquí. Ven que se acerca el que me va a entregar. Claro, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto para nosotros ahora? Porque nosotros no hemos estado en Getsemaní, no hemos estado en el cenáculo con los apóstoles, pero nosotros, los bautizados, las personas de fe, sí estamos con Jesucristo en Eucaristía, participando de la cena, donde Él nos entrega su cuerpo y su sangre. Y entonces, ¿qué significa ir a orar con Él? Y podríamos decir que es la oración ante el sagrario, después de la misa. Porque Jesús es la oración y Él siempre está orando por nosotros. Y Él ora con nosotros, pero Él también quiere que nosotros acompañemos su oración. Ustedes han estado haciendo oración antes de empezar el rosario, pero el rosario es una oración
hermosísima, un regalo de Dios, pero parecería que la oración del huerto tiene una especificidad. Es una oración para la tribulación que Jesús experimentó antes que nosotros. Y esa tribulación, tenemos que preguntarnos por qué Jesús, si él sabía todo lo que le iba a pasar, por qué él está atribulado. Y la respuesta es que él, como Dios, no tiene ninguna tribulación. Pero como perfecto hombre, él asume todas las tribulaciones de las criaturas humanas de todos los tiempos. Y también las nuestras. Las personales, las familiares, las comunitarias, diríamos las nacionales, las regionales, las del mundo entero. Y entonces, si es que estamos viviendo alguna tribulación, de cualquier forma, de cualquier manera, nosotros sabemos qué tendríamos que hacer. Es decir, unirnos a la oración de Jesús, que Jesús, Lucas dice, a un tiro de piedra. O sea, no estaban tan cerca, pero sí lo suficientemente cerca. Es decir, Él está con nosotros, nosotros sabemos que Él está, pero a su vez Él mantiene su oración personal. Y la oración personal nos dice San Juan, que relata el capítulo 17 de oración sacerdotal, es una oración por nosotros, para que comprendamos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y una oración por la unidad, para que seamos uno, como Él y el Padre Eterno son uno, para que el mundo crea. Y claro, si nos referimos a esta, diríamos, situación local, nacional, una de las características que creo que es la distintiva de lo que está pasando es la división, la fractura, prácticamente mitad. Y dentro de esos que están divididos, estamos divididos personas que somos de fe, que hemos recibido el bautismo, porque los católicos en el Perú son cerca del 70%. Entonces, ustedes conocerán seguro muchas personas, clérigos, laicos, que están en uno u otro lado. Estamos divididos. Y el Señor está orando para que no sea así. Pero si nosotros no hacemos nuestra la oración de Él, entonces la tribulación no se va a cortar. Y la tribulación, como nos dice Mateo 24, daña la fe. Y como dice San Pablo en este pasaje que citábamos de los Corintios, es como un velo. Y entonces preguntémonos, ¿esos elementos los podemos observar? Ya, división, check, sí hay división. ¿Hay velo? ¿Hay confusión? También. ¿Eso está dañando la fe? ¿Piensan que sí? ¿De un lado nada más o de los dos lados? Diríamos generalizado. Yo les decía a otras personas, luego ya después del domingo, ¿no? Porque una de las cosas que
el domingo, diríamos, impactó a muchas personas. Ya había aparecido antes, ¿no? Esta iniciativa, esta campaña, y el lunes era una cosa muy resaltada en todas partes, era la participación de los adultos mayores. Y yo veía fotos que resaltaban abuelitos, abuelitas, personas de distinta edad, con distintas limitaciones físicas, que han acudido el domingo pasado a cumplir con su deber cívico. Y yo me imagino que ustedes conocerán, habrán visto y también habrán tenido alguna emoción con respecto a eso. Y entonces, claro, uno dice, eso contrasta, decía, ¿no?, con la actitud de los jóvenes que en noviembre pasado habían salido a marchar. Porque en esa época también decían que los jóvenes iban a salvar a los mayores, porque como era una marcha, había pandemia y los mayores no podían salir. Y los mensajes eran, ahora los mayores vamos a salvar a los nietos, a los hijos. Y claro, y yo les decía, digo a unas personas, pero yo no veo que los jóvenes están diciendo vamos a salvar a los mayores y voy a ir a hacer oración a un templo con Jesucristo. Y no veía tampoco eso en noviembre. Y no veía tampoco ahora que la gente dijera, bueno, vamos a llevar a nuestros abuelitos a que hagan oración. Porque nosotros démonos cuenta que todo el año pasado se nos cerraron los templos. Y nosotros, no, de repente no a los que están aquí presentes, en su mayoría, pero sí a nosotros, diríamos, este 70% de católicos en el Perú, parece que eso no es tan importante. Y nosotros que sí creemos que es importante, yo no veo una campaña igual que para ir a elegir entre los dos candidatos, una campaña para ir a elegir a Jesucristo. Y diciendo, voy a llevar a mi abuelito, voy a llevar a mi abuelita al templo más cercano que esté abierto para hacer oración con el Señor. Pero sí se han preocupado de llevarlos a que cumplan el deber cívico, que por supuesto no está mal. Pero ¿qué nos dice eso? Lo que nos dice es que justamente nuestra fe se ha debilitado. Porque si nosotros tuviéramos fe, sabríamos que en medio de la tribulación es el momento de ir a hacer oración con el Señor. Pero no a muchas personas se les está ocurriendo. Sí, hay muchas personas que están haciendo oración en estos días. Desde antes, en muchos lugares hay muchas personas que están haciendo oración, rezando el rosario. Hubo una iniciativa de oración continua, 27 horas, no solo de Perú, sino también Colombia, México. Pero esa oración todavía no compromete a un número significativo. ¿O ustedes creen que sí? Y entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que ir más. El día de las elecciones ha sido el día del corpus, del cuerpo y la sangre de Cristo. No ha habido Corpus Christi, la procesión, que el Señor ha ido a buscarnos, ¿no? Que lo que hace, porque lo hemos nosotros encerrado por distintas circunstancias, entre otras porque coincidió con el día de las elecciones. Pero no es que nosotros decimos, bueno, como el Señor no viene, yo voy a ir y voy a llevar
Así como llevo para que cumplan el deber cívico, yo digo, yo soy una persona de fe, yo soy un laico comprometido, yo soy un clérigo, entonces voy a llevar, porque hay una tribulación. Hay muchas personas que están preocupadas, las cosas no sabemos cómo van a desencadenarse. Y el Señor nos dice, la carne es débil. Y para que se nos quite el velo necesitamos el Espíritu. Y la oración de Jesucristo es para que esa efusión perenne del Espíritu no cese. Y entonces, yo cuando conversábamos por estos medios virtuales en relación a este tema de esta semana, ya había pues luego de los resultados del domingo mucha controversia, y hay cada vez más polarización, ¿no? Parecería difícil decir quién tiene la razón o no, porque unos están convencidos de A y otros están convencidos de no A. Y parecería que no hay cómo dialogar. Y claro, si nosotros estamos solos, solo depende de criaturas humanas, yo veo muy difícil que pueda haber algo que resuelva esa situación, porque no veo que ninguno esté dispuesto, diríamos, a encontrar un punto intermedio. Y además porque hay hechos y datos, etcétera, que están pues complicados, sin entrar en los detalles de lo que hemos visto en las últimas horas. Pero nosotros tenemos que saber que Jesús vive esa tribulación en Getsemaní antes de ser enjuiciado, antes del juicio humano. Claro, nosotros no somos Jesucristo. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Él va a ir a ese juicio porque Él sabe que yendo a ese juicio, Él va a cumplir esa hora de la que nos habla el apóstol San Juan, y donde Él va a vencer al pecado, a la muerte y al enemigo. Va a vencer a todo lo que produce las tribulaciones, las aflicciones del ser humano, porque todos los males son consecuencias del pecado. Nosotros somos pecadores. Los juicios humanos tienen todos los errores que estamos viendo, pero esa prueba de nuestra fe en la que desaprobaron los apóstoles, excepto uno. Y nosotros somos iglesia, el mismo barro. Y el Señor nos ha dejado para que nosotros comprendamos lo que enfrentamos en nuestro devenir, estas enseñanzas. Pero tal vez en el momento que las necesitamos no las recordamos. Y entonces nos puede pasar con lo mismo que le dice San Pablo en esa carta, capítulo 3, la segunda de los Corintios, que estamos con velo, como estaban con velo. Es decir, el que nos quita el velo es el Espíritu. Y el Espíritu Santo es lo que Jesucristo pide en su oración para nosotros, junto al Padre. Y es lo que necesitamos ahora para que nuestras pasiones no sean las pasiones del mundo, o mejor, que mueve el príncipe de este mundo, y que llevan a mayor tribulación, mayor dolor, muerte. Y donde no va a haber en realidad ni vencedores ni vencidos, porque todos vamos a ser derrotados. Porque la derrota va a ser que nos alejemos del Señor, que lo dejemos solo cuando más lo necesitamos.
Yo sé que cada uno de los que está participando debe de tener su análisis propio de todos los acontecimientos recientes, de lo que ha pasado en el periodo previo. Nosotros hemos conversado de esas cosas, hemos señalado claramente la condena al comunismo y cómo esa ideología insana se está introduciendo, oficializando, pero ahora lo que nosotros necesitamos es, si es que realmente creemos que parece que humanamente no hay cómo resolver esto, a menos ustedes crean, tengan una fórmula de solución humana que haga que terminemos unidos. Yo veo que sea cualquiera que sean los dos resultados posibles en relación a quién asumiría la primera magistratura, en cualquiera de los dos casos, esto se va a extender, esta división, y se va a profundizar y de repente se va a agravar. En otras palabras, la tribulación se va a hacer más larga y el daño a la fe va a ser mayor. Y el Señor nos dice que para el capítulo 24 de Mateo, como hemos referido, que para que esa tribulación se acorte, porque si no todos caemos, tenemos que hacer oración. Y esa oración, yo le entiendo que es ante el sagrario, o si quieren ustedes, ante el Santísimo, ante Jesucristo. Ese es el significado de la oración en Getsemaní. Después de la institución de la Eucaristía, después de la institución del sacramento del orden. Ahora, y el rosario, entonces ya no rezamos el rosario, entonces no tenemos que rezar el rosario, y la respuesta es sí, porque nosotros podemos rezar el rosario ante el sagrario y vamos con María más seguros. El rosario ante el Santísimo, porque María va a ser el caminito. Y sobre todo vamos a hacer esa oración para escuchar. Y sabemos lo que el Señor nos dice en esa oración. Si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y nosotros tenemos que confiar que si es que se hace la voluntad del Señor, es lo mejor. Al menos que alguien crea, lo cual implicaría un problema de fe muy grave, que alguien crea que la voluntad nuestra es mejor que la del Señor. Entonces, pedir que se haga la voluntad del Señor es más seguro que pedir lo que yo deseo, porque yo sé lo que deseo y lo que quiero, pero yo no sé lo que necesito. Eso lo sabe mejor el Señor que yo, que todos nosotros, que cualquier criatura humana. Y entonces, nosotros, que somos personas de fe, muchos de los que están aquí presentes y están siguiendo esta transmisión y los que lo vean en los próximos días, son la mayoría personas de fe, pertenecen a grupos, comunidades, y entonces el Señor suscitará en cada quien cómo avivar esa oración. Si ya la están haciendo, que sea más consciente, que se invite a más personas. Si no la están haciendo, hacerla. Pero necesitamos esa oración.
porque esa oración es la que el Señor nos aconseja. Se pueden comentar más cosas, yo no sé cuánto tiempo ya estoy hablando, pero tal vez podríamos tener algún espacio de diálogo antes que yo siga con un monólogo y a partir de ahí de repente comentar, complementar Muchas gracias, Padre. Sí, cosas. nos han llegado varias preguntas de parte de nuestros hermanos. Le voy a leer dos de ellas que dice así: Padre, además de hacer oración, ¿hay algo que esté en nuestras manos para cortar la tribulación? Y la otra es: Padre Augusto, ¿cómo diferenciar las tribulaciones con la depresión? A ver, ¿qué más hacer? Yo diría, siempre aparece eso, siempre nos parece la oración insuficiente. Siempre estamos en esa tentación. Todas las veces que hemos hablado de la oración, o cuando terminamos la recomendación de la oración, siempre aparece la observación. ¿Y qué más? Eso significa que la oración nos parece insuficiente, nos parece poco. Pero en la oración yo descubro, el Señor me hace ver qué cosas más necesito hacer. ¿Ya? Entonces, responder qué más fuera de la oración es una respuesta que deja de lado al Señor. Entonces, ¿qué más quieren hacer, podemos hacer, tenemos que hacer? Esas cosas, ese más, el Señor nos lo va a revelar en la oración. Pero si yo me imagino un más fuera de la oración, de repente ese más no es más, sino es menos. De repente eso no multiplica, sino divide más. Y de repente es contrario a la voluntad de Dios. Pero si yo voy a la oración con Jesús y digo esas palabras de Jesús, hágase tu voluntad. Aparta de nosotros estos, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Y le decimos, Señor, dime qué tengo que hacer. Hazme ver, quítame el velo. Yo creo que el Señor lo va a hacer. Entonces, ¿qué más hacer? Yo diría lo que el Señor nos enseña siempre. Y una de las cosas que el Señor nos enseña y que el Espíritu Santo viene a justamente a obrar cuando nos quita el velo es que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y el Espíritu de la verdad nos revela la verdad completa. Pero yo sé, porque claro, yo imagino porque yo también lo he pensado, mucha gente creo que lo primero que se nos viene es que uno ve pues tanta mentira, tanto engaño, tanta trampa, tanta malicia, y entonces uno tiene la tentación de ir con lejía de lavandero a quitar todo eso. Pero nosotros sabemos que ahí nos podemos equivocar. Entonces, ¿en qué no nos equivocamos si defendemos la verdad? Si es que no nos agredimos, no nos ofendemos, no nos peleamos. Porque justamente, miren, el Evangelio de hoy día, no sé si ustedes han estado en misa, Sermón de la Montaña, capítulo 5, les voy a leer estos pasajes, versículos del 20 al 26. El Señor dice, si no son mejores
que los letrados y los fariseos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa ser mejor que los letrados y los fariseos? Los letrados eran los escribas, diríamos, los eruditos, los intelectuales de la época, los que conocían, entre comillas, las escrituras, la Torá. Y los fariseos son los que creían que ponían en práctica de manera más fiel todo lo que decía la ley y los profetas. Pero San Pablo dice que están con un velo. Y eso es porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo, que hemos recibido nosotros. Entonces nosotros que hemos recibido más, no nos podemos quedar en lo de los fariseos que veían lo aparente, lo externo, y se sentían mejores que los demás. ¿Ustedes se sienten mejores que los demás? O dicho de otra manera, ¿ustedes creen que los que están en la posición contraria a la que ustedes han asumido en esta coyuntura para seguir con el tema electoral, ustedes son mejores, somos mejores que los otros? Si pensamos que somos mejores, es peligroso porque nos estamos pareciendo a los fariseos. Y el Señor nos dice que tenemos que ser mejores que los fariseos. Y la única manera de ser mejores que los fariseos, dice el Señor, es que no hay que matar. Pero claro, ustedes dirán, nosotros no matamos a nadie. Los que matan son ellos. Pero agrega el Señor, y el que mata será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. ¿Estamos peleados? El que diga que no, que tire la primera piedra. Y está poniendo equivalente a estar peleado que a matar. ¿No les suena un peso muy grande? Yo en la mañana celebraba la Eucaristía, leí estos pasajes y caía un pum. Y dice más el Señor. Si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando van a poner cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Claro, pero uno puede decir, ¿yo cómo me voy a reconciliar? Si estos son Claro, uno escucha esto y uno dice, humanamente esto no lo puedo hacer. Efectivamente, no se puede humanamente. Es sobrenatural, es divino. Nuestras fuerzas no nos llevan en esa dirección. Nuestras pasiones nos mueven en otra dirección. La única manera es que sea el Espíritu. Y para eso tenemos que estar sin velo. Y para esa fusión, en este tiempo, después de Pentecostés, el Señor nos dice que cuando hay tribulación tenemos que ir a hacer oración con Él. Y dice, mientras vas todavía de camino, no sea que no sea que te entrega al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. ¿Qué significa eso? Por supuesto, no es el juez humano, no es un alguacil humano, ni es una cárcel humana. El juez es Cristo. Pero Jesucristo no viene ahora como juez. Él nos va a juzgar al final, cuando llegue nuestra hora.
Ahora todavía estamos de camino. Y ahora que estamos de camino, nosotros no podemos esperar a que llegue ese momento final. Pero como humanamente no nos nace, podemos entenderlo y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que hacer la oración con Jesucristo. Pedro, que es tan, diríamos, tan expresivo, ¿no? En Getsemaní nos dice Juan que, voy a leerles lo que corresponde, capítulo 18 de San Juan. Dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Eso recuerda, ese pasaje, recuerda también que David está en guerra con su hijo, Absalón. Y Absalón está marchando sobre Jerusalén. Y David dice, si viene Absalón, acá nos matan a todos. Y entonces sale con la cabeza cubierta. Cruza el torrente del Cedrón. Aparece un hombre y lo empieza a insultar. Lo empieza a maldecir. Los soldados, los generales de David quieren matar al hombre. Y David les dice, no. Porque si es que el Señor consiente es porque yo merezco eso. Porque David sabía que esa espada, que esa lucha era consecuencia de su pecado, porque él había matado a Urías, había mandado a matar a Urías. Pero continúa Juan, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto, si he llegado para esta hora, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levántense, vámonos de aquí. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces, cuando el Señor nos habla de esos alguaciles, de esa pelea, está hablando del camino de los que siguen a Judas. Y la paradoja es que Judas va a buscar a la luz con antorchas. Es decir, Judas solo ve lo aparente. Va con antorchas y faroles, dice todavía, no solo antorchas. Es decir, una luz falsa, que no es la verdadera luz, luz de luz. No es lo que va a iluminar y nos va a permitir comprender la voluntad de Dios. Entonces, ir a orar al huerto con Jesús. Y el huerto es donde también fue enterrado el Señor, sepultado en el sepulcro. Pero nosotros sabemos que ahí el Señor en realidad rememora la victoria. Entonces ese encuentro con Jesús en el huerto es la antesala de la victoria, porque ya comentábamos en otra ocasión que ese huerto alude al cantar de los cantares.
como el Señor duerme con esos lienzos de aloe y mirra. Era como perfumaban la habitación nupcial. Y lo nupcial tiene que ver con comunión. Y el Señor no quiere que estemos divididos. Pero nosotros no podemos construir la unidad por nosotros mismos. No es un asunto de la tierra ni es un asunto del mundo. Viene de lo alto. Viene de Dios. El mundo no lo va a entender. Las personas que están sumergidas más apasionadamente en estas disputas no lo van a entender. Los únicos que pueden acompañar al Señor a Getsemaní son los que están con el Señor en el cenáculo, es decir, los que lo buscan en la Eucaristía. Y no es casual que el Señor nos dé estos regalos en esta semana que hemos celebrado el cuerpo y la sangre y en este jueves que es eucarístico y a vísperas de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, porque el Señor en estos pasajes está revelando lo más profundo de su corazón. Y entonces, claro, yo diría ante la pregunta, que no sé si las estoy completando, porque eran dos, ¿qué más? El Señor nos dirá qué más. Pero yo diría mucho cuidado con pensar en más si no estamos en oración con Él, porque de repente no vaya a ser que eso que creemos nosotros que es más es menos. Y no une, no multiplica, sino divide. Y ese es el peligro de las ideologías. Porque las ideologías son, diríamos, diagnósticos y soluciones que no son conformes a la voluntad de Dios. Y nuestros compatriotas, no solo en el Perú, sino en muchos países en nuestro continente y en otras partes del mundo, están divididos por esa razón, porque están buscando cosas fuera de la voluntad de Dios, siguiendo ideologías. Y ya hemos dicho que las ideologías son mentiras, engaños, que suscita el enemigo, para que nosotros nos enfrentemos por las cosas aparentes, por las cosas pasajeras, por las cosas temporales, y dejemos de lado al Señor. Como hicieron los apóstoles, lo abandonaron, pero el Señor ha vencido, y Él quiso que quede ese testimonio para que nosotros, cuando vivamos situaciones análogas, sepamos que a mayor tribulación, más necesidad de estar cerca de Él y orar con Él. Y por eso es que yo diría, ahí tenemos bastantes tareas, pero no sé si es que alguno de los elementos de la pregunta han quedado sin comentar. No sé, Grecia, si es que quedó algo pendiente de las preguntas que leíste. Sí, padre, ahora le vamos a hacer otras preguntas. Franklin se Pero las... las dos primeras ya están cubiertas, ¿sí? ¿Les parece? Sí, sí, la segunda hacía referencia a cómo podemos relacionar la tribulación con la depresión. Ok, a eso faltó tal vez. Es que la tribulación produce depresión. ¿Qué es la depresión? Un deseo de no hacer, un deseo de cortar la relación con los demás, un deseo de encerrarnos en nosotros mismos, un sentimiento de que no hay solución, de que no puedo, es un entrar al sepulcro antes de tiempo. Entonces, una tribulación produce depresión, una depresión reactiva.
No toda depresión, por supuesto, está asociada directamente a una depresión inmediata, pueden ser cosas remotas, no resueltas. Pero sea lo uno, sea lo otro, como cualquier otra dificultad humana, siempre ante la dificultad, ante la tribulación, hay que ir al Señor. Entonces yo diría, si ustedes tienen familiares, amigos o algunos de ustedes experimenta ansiedad o depresión por estas circunstancias coyunturales o por cualquier otro motivo o razón, hay que ir al Señor. Hay que hacer oración en el sagrario. Y ahí el Señor, y hay que ir a escucharlo para descubrir su voluntad. Puede hacer que no nos guste, pero sabemos que así no nos guste, el Señor, que sabe más que nosotros, si nos aconseja beber un cáliz, es porque ese cáliz va a ser fuente de vida. Pero claro, yo estoy hablando en genérico, difícil desarrollar esto porque eso es, el Señor no nos habla en genérico, usted nos habla personalmente. Claro, en estas circunstancias nos está hablando a todos nosotros, nuestros compatriotas, nos está hablando. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿lo estamos escuchando o recurrimos a Él simplemente para que Él haga lo que nosotros le decimos? Porque a veces es así nuestra oración. Nosotros le decimos al Señor, tú tienes que hacer tales cosas, pero siempre la oración empieza por la escucha. Y tenemos que tener confianza, porque a veces podemos caer en la tentación de creer que ir en esa actitud es ir en una actitud, diríamos, de derrota, una actitud de fracaso, de cobardía, y al contrario, se necesita mucho más valor, mucho más valentía, porque nuestra carne es débil. Hay momentos en que lo que nosotros creemos que es valor en realidad es más cobardía que valor. Por ejemplo, David. David parece que está huyendo, sino que David no quiere enfrentarse con su hijo. Finalmente David vencerá, pero su hijo en ese accidente terrible va a quedar en medio de esa encina y luego lo van a ejecutar. Y David va a llorar por su hijo. El Señor nos dice por eso en este pasaje que hemos leído hoy día del Evangelio de hoy. Si estás peleado, es como matar. No necesito eliminarlo físicamente. Claro, alguien diría, pero hay peleas justas, toda pelea es injusta, o hay peleas justas. Como esas preguntas que hacía, ¿hay guerra justa? Y entonces, claro, es legítima defensa, proporcional, pero nosotros estamos con los ánimos crispados. Y claro, yo esto que les digo de repente les puede parecer aguafiestas, no es un consiglieri de guerra, pero la lucha principal está en nosotros mismos. A quien tenemos que vencer es al hombre viejo que tenemos en nosotros. Porque dice San Pablo en esta primera lectura de hoy, que también hemos leído en este pasaje, capítulo 3 de la segunda de Corintios, dice que el resplandor del Señor cada vez tiene que ser mayor, al punto que nosotros tenemos que resplandecer hasta ser luz. No como Judas, que va con antorchas, va con faroles y va con armas.
Más aún, les leo lo que dice San Juan después. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de venir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y estos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Que dice a ver, no leo bien, discúlpenme. La copa, acá está. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, creo que me he salteado. Pero bueno, ustedes lo leerán. La cosa es que Jesús recrimina a Pedro por haber sacado la espada. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si queremos hacer la voluntad del Señor o queremos que Él haga nuestra voluntad. Si es que Él nos dice que no hay que estar peleados, entonces si yo quiero pelear, es mejor pelear como el Señor quiere que se pelee. El Señor quiere que nosotros descubramos que esta lucha es espiritual y que la pelea es, si es que nosotros nos alejamos del Señor, vamos a quedar con un velo y no vamos a ver y no vamos a saber pelear. Pero si no vamos al Señor, el Señor nos quita el velo, nos da el espíritu. Y entonces sabremos cómo pelear. Porque no vaya a ser que estemos peleando del lado del enemigo, creyendo que estamos, entre comillas, defendiendo lo justo. Ese es el peligro, ¿se dan cuenta? Bueno, no sé si es que pasamos a la siguiente pregunta. Sí, padre. Hay varias preguntas y le voy a comentar tres para que las tengamos. Yo le voy recordando de si falta alguna por responder. Dice, Padre Meloni, ¿cómo hacer para que pueda crecer nuestro amor por la oración? Esa es la primera. La segunda es, ¿podríamos hacer horarios de adoración perpetua por horas en las parroquias? Y había una que dice, ¿cómo saber si los problemas que nos pasan son ataques del enemigo o un freno de Dios ante un camino equivocado que pensábamos tomar? La única manera justamente de descubrir las múltiples trampas del enemigo es que no tengamos velo. Y eso fue el problema de los fariseos y los escribas, que tuvieron al Señor y no lo reconocieron. Y se unieron a los herodianos, se unieron a los sumos sacerdotes, a los celotes, a los romanos, y crucificaron al Señor de la gloria. Y creían que estaban haciendo bien. Y Pablo, que es fariseo, perseguía a la iglesia
estuvo presente en la muerte de Esteban. Él creía que estaba haciendo bien, pero estaba con un velo. Camino a Damasco, el Señor le da una luz tan grande que queda ciego. Malco, que es ese a quien le corta la oreja a Pedro, varios exégetas dicen que significa rey, pero es un rey sin oreja, es decir, que no quiere escuchar. Y el Señor quiere que tenga oreja. Entonces nosotros tenemos que saber que la oración es para escuchar. Y tenemos que ir al Señor con esa disposición. Señor, habla, que tu siervo escucha. Y claro que se puede hacer oración perpetua, adoración perpetua. Y se pueden poner de acuerdo los grupos, las comunidades. Es lo que necesitamos. No es mi receta. Yo no lo he inventado. Les estoy poniendo lo que el Señor nos dice. Ahora ustedes, por supuesto, podrán decir, no, bueno, eso es lo que se le ocurre a usted en su... Pero, podríamos decir, no, es que no, esto no es una tribulación, esto es otra cosa. Puede ser. En todo caso, si hacemos oración, nunca va a ser un tiempo mal invertido. Sea lo que sea que queremos hacer, si lo hacemos con el Señor, como se dice, mayoría aplastante. Ya no tenemos que contar actas. Claro, pero necesito fe, pues, ¿no? O no somos mayoría aplastante con él. Y ahora estamos contando. A ver, ¿alcanzará o no alcanzará? Se acerca, se aleja, sube, baja. Si nosotros queremos que esas personas que están tomando responsabilidades como jueces, áreas del Jurado Nacional de Elecciones, de los jurados especiales, todas estas múltiples personas que están interviniendo, algunos abiertamente, otros ocultamente, incluido muchos movidos por el espíritu maligno. ¿Cómo los vamos a vencer si ni siquiera sabemos todas sus tretas? ¿Cómo develamos la oración? Pidiendo esa luz de la verdad del espíritu, porque la carne es débil. Espiritualmente, nosotros, el espíritu humano, puede estar dispuesto, no podemos hacer sí, pero para pasar a la acción nos falta. Y yo diría, sería muy deseable que en esta oración intervengan a las personas que hemos movilizado para acciones, diríamos, más ciudadanas y menos espirituales. Entonces yo diría, si ustedes conocen personas, especialmente a los que movilizaron a adultos mayores, también llévelos, aunque sean unos minutos, al templo. Para que esa acción humana se purifique y tenga toda la fuerza que viene de lo alto. Porque nosotros, yo no veo, a menos que ustedes crean lo contrario, yo no veo cómo humanamente, después de todas estas confrontaciones y peleas, cómo terminamos reconciliados. Yo lo que veo es que humanamente terminamos más peleados, es decir, más muerte. Porque el Señor nos dice que la muerte y la pelea son formas equivalentes en el sentido sobrenatural. Y claro,
otras personas no lo van a entender, van a creer que es una pérdida de tiempo. Por eso es que el Señor no lleva a todos. Lleva a los que eligió. Y yo creo que si ustedes están acá es porque participan de esa elección. Pero bueno, no sé si es que otras cosas más iban en la pregunta que no, que quedaron, Franco, y porque tú me dijiste que me ibas a anotar si es que algo quedaba, pero ya te vi, ya te has Sí, distraído. estaba tratando de... creo que sería Eran bueno... cuatro, me decías, eran cuatro y no No, sé, tres, solamente que creo que sería bueno andar un poco, no sé si, cómo crecer en nuestro amor por la oración. O sea, seguro al principio siempre nos cuesta orar, pero ¿cómo crezco en el amor para la oración? igual, para crecer en el amor en la oración, es que tengo que ir a quien es la oración, que es Jesucristo, e insertarme. Y ya, pues por supuesto, si yo estoy en pecado, quiero crecer en la oración y estar en pecado, muy difícil. Si estoy lleno de apegos, quiero crecer en la oración, muy difícil. Por eso ya habíamos dicho confesión sacramental, indulgencia plenaria. Entonces ya más ligerito y ya más con la decisión más consciente, voy a hacer oración. ¿Es fácil? No, no es fácil. Al principio se hace difícil, uno se cansa, sientes que pierdes el tiempo, crees que no se escucha, te parece que no es rápida, que no es práctica. Tenemos la recriminación de Marta. Me estás dejando con todas las cosas. Hay hermanos nuestros que están saliendo a las calles, que están marchando. Okay. Si queremos que esas marchas no sean, diríamos, manipuladas, distorsionadas, ineficaces, más problema que solución, necesitamos gente que haga oración. Entonces, es un don de Dios finalmente. El Señor nos da la oración. Eso es lo que nos enseña Santa Teresa. Entonces, la mejor manera de crecer en oración es haciendo oración. Y claro, los que están rezando el rosario, síganlo haciendo, no lo abandonen, sigan haciéndolo. Multipliquen todo lo que puedan. Pero además necesitamos un ejército, oración ante el Sagrario, ante el Santísimo. Muchas gracias, Padre. Ha quedado bastante claro. Ahora tenemos otras preguntas que nos han llegado. Una de ellas es, Padre, ¿por qué los obispos no ayudan a consagrarnos al Inmaculado Corazón de María y difundir la reparación en todo el Perú? En Colombia, por ejemplo, mañana se consagrará al Corazón de Jesús y en México los obispos renovaron al Inmaculado Corazón de María y funcionó, ayudó a México. ¿Y Perú? ¿Qué podemos hacer los laicos? Nuevamente, ¿qué podemos hacer? Hagamos oración para que nuestros obispos, la jerarquía, se les suscite ese deseo. Entonces ya no estoy pensando qué hacen los demás, sino voy al que es todopoderoso, para quien nada es imposible. Y entonces, ustedes díganme, ¿qué es más eficaz? Ir al sagrario y decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha, quiero hacer tu voluntad. Tú nos has dicho que al final de los tiempos, que en la lucha contra este materialismo ateo, necesitamos, como nos enseñó nuestra madre en Fátima, hacer oración, porque tu sacratísimo corazón, a quien vamos a celebrar, toma de nuestra madre la carne y son uno. Nosotros también queremos ser uno, estamos divididos. Y ahí pedirle, te pedimos por la jerarquía, por nuestros obispos, por los sacerdotes, para que sean fieles, para que hagan tu voluntad. Si es que la consagración es lo que necesitamos en esta hora, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Hazme instrumento. El Señor lo va a hacer.
el Señor lo va a hacer. Ahora, recuerden ustedes, porque a veces yo veo algunas personas pueden creer que la consagración es algo, entre comillas, mágico, adicional. Nosotros tenemos que saber que todos los bautizados estamos consagrados desde el bautismo. ¿Qué es la consagración al Inmaculado Corazón? Es recordarnos que somos bautizados. Es recordarnos que estamos en el mundo y que no somos del mundo. Y claro, nuestra madre nos lo recuerda. Y entonces, si yo actúo como bautizado, ya actualizo automáticamente mi consagración. Porque alguna gente parecería que cree que la consagración es como un amuleto, una estampita más, una... Entonces a veces nosotros estamos imbuidos de una mentalidad pragmática, utilitarista, y también lo podemos trasladar a nuestra religiosidad, a nuestra devoción. Entonces, pero si usted dice, no, yo ya sé, yo ya estoy convencido que soy bautizado, que no soy del mundo, que soy de Cristo, entonces yo estoy con mi consagración. Pero digo, no, yo creo eso, pero hago lo que me da la gana, estoy en pecado. Entonces, no, pues. Entonces, la consagración es para que más personas vivan la filiación divina, para que crezcan en el don de piedad, para que vivan en la libertad de los hijos de Dios. ¿Y qué significa vivir en la libertad de los hijos de Dios? Justamente que no sean las pasiones mundanas, pasajeras, utilitaristas, pecaminosas, sino sea el amor de Dios que nos mueva, que se enciende ese fuego. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Gracias, Sí, padre. sí, padre. Tenemos dos preguntas más. Bueno, hay varias preguntas, realmente. Los adultos mayores, dice, pienso, debemos ir, o sea, se piensa que los, los adultos mayores piensan que deben ir a misa sin temor. Mas esto genera mucho miedo en los hijos adultos. Dice esta persona, vivo en tribulación, pues sufro al ver poca fe. ¿Qué me puede aconsejar? Y la otra pregunta adicional es, la opción de rezar el rosario como comunidad frente al Santísimo virtual, ¿podría ser válido? Claro que sí. Ahora sí es presencial mejor. Ahora, justamente una manera de exorcizar el engaño del maligno que ha hecho que muchos hijos, nietos, aparten a sus abuelitos, a sus padres de Jesucristo, con la idea de que así los cuidan para que no se contagien. Tienen que ser interpelados si esas personas que pensaban eso los han llevado a votar. Si los llevaron a votar porque estaban preocupados por una cosa temporal, lo que hay que hacerles que comprendan es que también los pueden llevar a hacer oración. Ahora yo visitaba a una persona mayor y hablaba con los hijos. Los hijos me decían que en todo este tiempo de cuarentena eran de esos hijos que no han llevado a su mamá al templo porque tenían miedo de contagio. Y ellos mismos me decían, pasábamos por el templo y no queríamos entrar, tenía miedo de entrar por poderme contagiar. Y entonces me decían eso arrepentidos. Y claro, yo les comparto esto porque justamente el lunes les decía, estaba hablando con otras personas y también ante el comentario de los adultos que habían sido la verdadera generación del Bicentenario, etcétera, etcétera. Claro, a mí me parece bien, yo también los felicito. Pero yo digo, oye, pero también entonces que vayan a Jesucristo, ¿no? Parecería que
¿Qué es más eficaz? Entonces, así como diríamos, los estrategas, etcétera, dicen del mundo, ¿no? Que son más astutos que nosotros, nos dice el Señor. Dicen para que haya más votos que voten los de la tercera edad. Y nosotros decimos, oye, si queremos más adoración, muchos de estos abuelitos, muchos de sus papás le han reclamado a sus hijos. Claro, con las medidas de bioseguridad, con todas las protecciones, igual como los llevaron a votar. Y no tienen que ser oraciones tan extensas, etcétera. Ya el Señor les dirá el cómo. No sé qué otra pregunta mencionaste, Franklin. No, padre, está bien. Las que comenté fueron respondidas. Ahorita vienen otras preguntas más. Muchas gracias, padre. Ahora nos Gracias. preguntan, ir a ese punto intermedio entre las posiciones A y B puede significar claudicar en nuestros principios. ¿Esto es permitido? La Por, tibieza que hay en estos momentos en la Iglesia y la situación actual del país podría decirse que es una muestra de los signos del tiempo en nuestro país. a ver, nosotros, por eso, la primera elección es yo tengo que, ¿elijo a Jesucristo o no elijo a Jesucristo? Esa es mi primera elección. Y elegir a Jesucristo es decir, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, si yo digo, no, mira, ves que yo ya tengo mi voluntad, ya tengo mi análisis y yo ya sé. Y si es que voy a hacer lo que dice Jesucristo, es claudicar, entonces tú no has elegido a Jesucristo. Pues esto no es para ateos, no es para tibios, es para gente que quiere ser fiel al Señor. ¿De acuerdo? Si es que alguien no tomó esa primera decisión, o sea, nada de lo que he dicho aplica a ustedes. Esto es sí, solo sí, yo digo, Jesucristo es mi Señor. ¿Okay? Ahora, si yo creo que Jesucristo es tibio, si lo que me dice Jesucristo es no es lo mejor, entonces yo no tengo fe, pues. Alguien podría argumentar, pero ¿qué es lo que verdaderamente cree Jesucristo? Voy a preguntarle. Cuando conversábamos antes del domingo, el jueves pasado, creo que comenté, no recuerdo exactamente, yo les decía, si ustedes conocen a personas que ya han visto que ya están empecinados en su actitud, ya no, digan lo que les digan, ustedes esas personas no van a cambiar, ya les dijeron que el comunismo es así, que el comunismo es así, y te vuelven a sacar que no, que Keiko, que la corrupción, etc. Yo les aconsejaba y les decía, no sigan discutiendo. Si son de fe, ustedes díganle a esa persona, ¿qué tal si vamos a hacer oración juntos? Y le decimos al Señor que nos diga cuál es su voluntad. Yo les aconsejaría ahora lo mismo. Si ustedes conocen a personas de fe que están diciendo, ya mira, ya no reclamen, que ya aceptemos lo que hay para que no haya problemas. Y otras personas que dicen, no, que hasta el último voto, transparentemente, etcétera, etcétera. No puedes convencerlos. Entonces, en una discusión diríamos meramente intelectual, política, sociológica, antropológica. Y si es que esa persona es de fe, familiar o amigo, compañero de trabajo, ustedes digan, vamos a hacer oración al Santísimo. Vamos a decir al Señor que estamos en esta tribulación, vamos al Señor. Vamos al Sagrario. No, es que yo lo que quiero es que haya tambores, ya marchas, porque ese es un momento de pelea. Voy y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué pelea quieres que lleve adelante? Dime tú. Yo he pensado, le dice, yo he pensado que hay que hacer A, B, C, D, todo lo que se puedan pensar ustedes o cualquier otra persona. Y le preguntan al Señor,
Si el Señor te dice, sí, está muy bien, hijito, sigue haciendo eso, va, sí lo hace. Si no le quieres preguntar, entonces el que no es el Señor, pues tu Señor. Y dentro de la iglesia ya tenemos casi todas las variedades, ¿ah? Porque yo he escuchado personas dentro de la iglesia que están ya en todas las alternativas, casi están cubiertas, de ambos lados. Algunos que están contentos y dicen, ya, Castillo presidente. Otros que dicen, no, esto es fraude y todavía no termina el cuento, hasta que el último voto, etcétera, y que sea transparente. Okay. Yo no veo del lado de los que están a favor de Castillo que dicen, ya que sea transparente. Parecería que eso no les interesa tanto, parecería que más lo que ellos quieren es que esto ya, ahí queda nomás. Entonces, yo humanamente veo esas posiciones irreconciliables. Tal vez sea pesimista, pero yo no veo humanamente conciliables esas cosas, esas actitudes. La única forma que yo creo que eso se pueda, diríamos, elevar por encima del suelo, de la tierra, es acudir al que la justicia baja del cielo, dice el Salmo. La lealtad brota de la tierra. Nosotros estamos en la tierra y entonces leales, ser fiel es tener fe. Nosotros ya hemos recibido el don de la fe. Y nosotros sabemos que el tesoro más grande que tenemos es la fe. Y yo pensaría que lo más importante es tratar de que la fe de la mayor cantidad de gente no se pierda, no se adultere, no se distorsione. Porque para mí es el tesoro. Algunos dirán, no, bueno, acá vamos a ver el tipo de cambio soles, dólares, etcétera. Ok, hagan esas cosas también, según los que sus cálculos temporales. Pero el asunto, si vemos que es espiritual, hemos empezado diciendo que esto es una prueba de fe, igual que la pandemia. Pero si no tiene nada que ver con la fe, esta es una cosa meramente humana. Bueno, ya ese es yo ahí, entonces todo lo que les digo no cuenta, pues no sirve para eso. Yo estoy desde mi premisa es, este es un problema que está atentando contra la fe. Y el daño mayor que se puede producir es la fe, porque me va a separar del Señor. Eso para mí es lo fundamental. Todas las otras cosas son consecuencia de eso. Pero claro, yo entiendo que hay personas que puedan creer que es diferente. Claro, lo que voy a pensar esas personas ya están pues sin fe. Ya debilitaron su fe. Muchas gracias, Padre. Ya para ir cerrando, tenemos una última pregunta, que es, Padre, a veces tenemos la sensación que pese a nuestras oraciones, seguimos viviendo en tribulaciones. Por ejemplo, día a día hay muchas malas noticias en el mundo, como por ejemplo la imposición del comunismo que parece apoderarse de América Latina. ¿Por qué Dios a veces permite estas cosas? Claro, aplica igual que para el tema de la enfermedad, de la pandemia. ¿Por qué el Señor no ha erradicado el dolor, el sufrimiento, las herejías? No ha quitado todos estos peligros y riesgos de ideologías insanas, perversas. Porque el Señor respeta el habernos creado libres. Él no se retracta en habernos creado libres, porque eso no los produce el Señor, eso lo producimos nosotros porque nos alejamos de Él. ¿Y por qué el Señor no lo ha eliminado y lo consiente? Porque Él tiene el poder de eso que es negativo, convertirlo en algo bueno. Él puede convertir y tiene el poder de convertir las tribulaciones, el dolor, la enfermedad, la muerte en vida, en bendición. Y solo Él lo puede hacer. El demonio puede producir mucho dolor, mucha tribulación, mucha división, pero no puede hacer que de eso salga bien, salga vida, salga verdad, salga luz, salga belleza.
El Señor sí. Entonces el problema no es si hay tribulación o no hay tribulación. El problema es si yo voy al Señor o no voy al Señor. Y eso se llama fe, esperanza y caridad. Y nosotros tenemos que aprender que esa es la revelación que Jesucristo nos hace. Y para que lo entendamos, Él mismo pasó por esa tribulación. Antes que nosotros. Pero dice, no, es que a mí no me gusta la forma de Jesucristo, yo creo que esto de tribulación. Yo quiero otra cosa a mi manera. Yo ya estoy ocupando el lugar de Él. En realidad me he fabricado un ídolo, un Jesucristo a mi manera. Entonces necesito darme cuenta, convertirme, empezar en oración para empezar de nuevo, porque estoy equivocado. No es lo que el Señor nos enseña, por lo menos hasta donde yo lo entiendo. ¿Okay? Hasta donde nuestra Madre la Iglesia nos enseña, hasta lo que está en la Sagrada Escritura, hasta lo que nos dice la Sagrada Tradición y hasta lo que podemos ver en la historia de la Iglesia. Y les aconsejo a los que hicieron esa pregunta, lean los numerales 675, 676 y 677 del Catecismo de la Iglesia Católica, que yo creo que podría ser el tema del próximo jueves. La prueba final se llama, eso tiene un subtítulo que se llama La prueba final de la Iglesia, que tiene que ver justamente con la tribulación. ¿Y cuál es la tentación? De que busquemos un mesianismo secularizado. ¿Qué significa eso? Que busquemos una solución humana, sin Dios. Y la impostura suprema de ese engaño será el anticristo. Por eso yo creo que todas estas cosas son satánicas y preparan para que nosotros elijamos al anticristo. Y esa sería la peor de las elecciones. Pero estas son como la preparatoria, como el entrenamiento que está haciendo Satanás para que nosotros fácilmente caigamos en ese engaño. Y ya les decía, creo, a ustedes o a otro grupo, la semana pasada también, cuando el Papa San Juan Pablo II, a los 100 años de la Rerum Novarum, en su encíclica Centésimos Annus, a los 100 años, él hace un balance de qué ha pasado con todos estos efectos destructivos del capitalismo neoliberal, el liberalismo y el marxismo, el comunismo. Dos palabras a mí me resuenan. El problema fue el inmanentismo, es decir, las cosas temporales, por encima del reino de Dios, y el daño a la libertad. Creer que nuestra libertad es una libertad absoluta, al punto que no necesitamos de Dios, sino que nosotros somos Dios. Es decir, caer en el engaño de la serpiente a nuestros primeros padres. Serán como dioses si desobedecen a Dios. Y esas dos cosas siguen vigentes cada vez más, con más gravedad. Y eso es del año 91. Ya estamos, ¿a cuántos? A 30 años. Muchas gracias, padre. Ya por temas de horarios vamos a dar por culminada la charla del día de hoy. Y antes de la oración final, quería recordarles a todos los que nos acompañaron esta noche que esta y todas las charlas son publicadas a través de nuestro canal de YouTube. Y también tenemos unas pastillas de fe que son síntesis cortitas de esta charla para que puedan compartirlas con todos sus conocidos y familiares. Ahora sí, muchas gracias, Padre. A ver, vamos a terminar entonces con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.